La economía mexicana podría ser una de las próximas potencias mundiales. Sin embargo, ha visto muy afectada su economía, y de hecho aún siguen existiendo muchos riesgos como el posible descenso del PIB en los próximos años. ¿Te imaginas cómo sería México si fuese una de las más grandes economías? ¿Te gustaría saber por qué aún no lo es? ¿Qué es lo que le hace falta para crecer? Eso es justo de lo que vamos a hablar en este video. México es una nación con recursos naturales y belleza. Tiene algunos problemas, pero también posee fuertes características económicas. Entre ellas se incluyen un gran mercado de exportación, una próspera industria manufacturera, recursos naturales, una mano de obra joven y productiva, e incluso cosas positivas como la geografía. Sin embargo, la delincuencia sigue siendo un problema. A pesar de lo fuertes que son la economía y el mercado de exportación legítimos de México, todos sabemos que también tiene otro mercado de exportación que no es del todo legal. Hoy solo vamos a examinar las industrias legales de México. Sé que también se podría hablar mucho de la industria ilegal, pero eso no es lo que define enteramente a la economía de México y probablemente merezca su propio video. La percepción de la industria ilegal ha tenido enormes consecuencias económicas en el país, porque la prensa negativa ha provocado que los inversores internacionales no se animen a invertir. Es curioso, pero muchos de estos problemas pueden explicarse observando la relación del país con el sistema crediticio. México no es un país rico. Es cierto que es la 15ª economía más grande del mundo, pero también tiene mucha gente, así que esa riqueza está muy repartida de una forma muy desigual. La desigualdad de la riqueza en México no es tan grave como, por ejemplo, la desigualdad en Sudáfrica, pero eso no le quita importancia. Es muy regional. Fuera de las regiones fronterizas con Estados Unidos, en la propia Ciudad de México, la población del país es incluso más pobre de lo que podrían indicar las cifras nacionales. Verás, es una dinámica típica de la economía en desarrollo. Las grandes ciudades y los centros industriales cosechan los frutos del comercio y la industria, mientras que las poblaciones predominantemente agrícolas de las zonas regionales se quedan atrás. Un curioso efecto secundario de todos los cambios en la regulación bancaria es que ahora se considera que el país está infrabancarizado. Esto significa que muchas personas no tienen acceso a los servicios financieros típicos como cuentas bancarias, banca por internet, préstamos y tarjetas de crédito. En los países desarrollados, e incluso en la mayoría de los países en desarrollo, la gente da estas cosas por sentadas. Pero en México, aunque estas cosas existen, mucha gente no tiene acceso a ellas. Como es de esperarse, esto causa problemas. Por supuesto, también hay algunas cosas buenas que se derivan de tener una industria financiera bien regulada. Cosas como almacenar e invertir dinero de forma segura, facilidad para realizar transacciones comerciales, cobrar puntualmente y ampliar el crédito. Aunque claro, el crédito puede ser tanto bueno como malo. Normalmente consideramos que cosas como los préstamos hipotecarios o los préstamos empresariales son positivas. Permiten comprar su propia casa o poner en marcha su propio negocio a personas que de otro modo no habrían podido hacerlo. Esto también tiene efectos positivos en aspectos como la riqueza y la movilidad social. Pagar una vivienda es una fuerte señal de la riqueza individual y por extensión, de la riqueza nacional. Lo mismo puede decirse de permitir a las personas crear sus propias empresas. Todo ello contribuye a la movilidad social, que es la capacidad de los pobres para trabajar duro y mejorar su calidad de vida. La movilidad social puede convertirse en uno de los principales determinantes del éxito de la nación en los próximos años. Actualmente es muy difícil para las personas pobres del país acceder a la educación y al empleo. Es difícil para ellos construir un estilo de vida de clase media. Debido a muchos problemas dentro del país, como la delincuencia y la imposibilidad de ganar tanto dinero como un trabajador convencional, mucha gente se está marchando. De hecho, la gente es una de las mayores exportaciones del país. En la actualidad, más de 13 millones de ciudadanos mexicanos viven en el extranjero. Sobre todo, por supuesto, en Estados Unidos, que tiene la tasa de inmigrantes más alta de cualquier país del mundo. Es decir, más del 10% de su población total.
Mucho de esto tiene que ver con el acceso a las oportunidades, que es una función de la movilidad social. El nivel básico de personas que trabajan en Estados Unidos y envían dinero a su país es realmente bueno para la economía local. Sin embargo, empezará a tener un impacto negativo cuando la gente, especialmente los trabajadores profesionales, abandonen el país para siempre. Es fácil ver por qué ocurriría esto. México no tiene una desigualdad tan grave como Sudáfrica, pero sí disparidades extremas entre los superricos y los pobres. Carlos Slim Elú, ciudadano mexicano, fue en su día el hombre más rico del mundo y poseía una fortuna personal superior al 10% del PIB de México. Ahora bien, las medidas del patrimonio neto y del PIB son diferentes, por lo que es importante tenerlo en cuenta al examinar estas cifras. Pero incluso teniendo esto en cuenta, sigue siendo la mayor relación entre patrimonio neto y PIB de cualquier nación en toda la historia. A menudo la gente se apresura a señalar los fallos sociales o políticos de un país en situaciones como esta, y aunque eso puede haber influido en este caso, mucho de esto tiene más que ver con la deuda que con la política. México tiene una proporción muy baja de deuda de los hogares con respecto al PIB, una de las más bajas del mundo en desarrollo, y esto tiene que ver con el problema de la infrabancarización que hemos visto antes. Es muy difícil conceder préstamos a las personas que cobran en efectivo y probablemente no pagan impuestos. Algunas personas piensan que es malo que el crecimiento de México haya sido lento y constante, pero no todo son malas noticias. De hecho, México ha sido elogiado por su estabilidad en los últimos años. Ha eludido la situación de la crisis económica sudamericana sin muchos problemas y su crecimiento ha sido muy constante, en torno al 2% interanual. Esto tiene mucho que ver con su apalancamiento. Verás, una tasa de crecimiento del 2% no es genial, pero no está mal para un país desarrollado. Y cualquier crecimiento es un buen crecimiento. Pero México es un país en desarrollo. Cuando observas naciones como China, India, Filipinas e incluso Japón en su día, verás que pasaban por un breve periodo de rápido crecimiento industrial, con avances y saltos de alrededor del 7 u 8% en las cifras interanuales del PIB. Pero ese no ha sido realmente el caso de México. Claro que México está construyendo fábricas y haciendo la transición a una nación principalmente industrial, pero no lo está haciendo precisamente rápido. Gran parte de ello tiene que ver con su problema de deuda o mejor dicho, con su falta de problema de deuda. El PIB es una función de la cantidad de dinero que pasa de mano en mano entre el gobierno de una nación, sus empresas y sus ciudadanos. Cuando exploramos los Estados Unidos de hoy en día, descubrimos que gran parte está alimentado por la deuda. La gente compra cosas con tarjetas de crédito o préstamos personales o hipotecarios, y esto facilita que mucho más dinero cambie de manos, lo que significa más prosperidad general, al menos según las cifras del PIB. Pero este no ha sido el caso de México, y gran parte de ello tiene que ver con la disposición de la gente a invertir en la propia nación. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. México depende en gran medida de su relación con Estados Unidos. La mayoría de las fábricas y granjas de México están ahí para alimentar al mayor mercado de consumo del mundo, que está justo al norte de su frontera. Así que no es de extrañar que el principal socio exportador de México sea Estados Unidos. De hecho, ese país se lleva más del 80% de todas las exportaciones mexicanas. El siguiente socio comercial más importante es Canadá, pero este país solo representa menos del 3% de todas las exportaciones. Así pues, podría decirse que muchas industrias de México dependen en gran medida de Estados Unidos para hacer negocios. En realidad, esta relación ha sido bastante buena para ambas naciones. Las empresas estadounidenses han establecido fábricas en México como parte de su cadena de suministro global. Mucho de ello tiene que ver con que los trabajadores de México exigen salarios más bajos que los trabajadores de Estados Unidos, pero también es un socio de suministro más conveniente que otros como China, que requiere cargar cosas como coches debajo de barcos para llevarlos a Estados Unidos. Cuando empresas como GM, Ford, Toyota y similares instalan fábricas, se trata de inversión extranjera, y la inversión extranjera se divide básicamente en dos partes: inversión extranjera directa e inversión extranjera indirecta. Ahora bien,
La primera, la inversión extranjera directa, es probablemente de la que has oído hablar más a menudo. En este caso, los clientes o más probablemente las empresas realizan inversiones específicas en el país. Cuando una familia estadounidense adinerada compra una casa en Nueva Zelanda como residencia de vacaciones, es un ejemplo de inversión extranjera directa. Otro ejemplo es cuando una empresa automovilística como Ford instala una fábrica en México. La inversión extranjera directa suele considerarse realmente beneficiosa para una economía, porque impulsa los mercados locales y proporciona puestos de trabajo. Por otro lado, la inversión extranjera indirecta es cuando inviertes en un mercado extranjero, pero lo haces a través de instrumentos financieros y no directamente. Normalmente la facilita una institución financiera local. Por ejemplo, si yo como australiano quiero invertir en acciones estadounidenses, no tengo que reservar un vuelo a Nueva York. Me basta con hablar con una empresa australiana de intermediación bursátil y comprar acciones estadounidenses a través de ella. Eso quiere decir que puedo invertir en el mercado estadounidense, pero tengo que hacerlo a través de un instrumento financiero. Lo mismo ocurre con cosas como los bonos o valores de gobiernos extranjeros, o incluso con cosas como el cambio de divisas. Entendido todo esto, la inversión extranjera directa en México ha sido realmente fantástica. Las empresas estadounidenses no solo se están instalando en el país únicamente para aprovechar que la población local es más barata de emplear. En México se llevan a cabo actualmente importantes instalaciones de investigación y desarrollo, así como de fabricación de alta tecnología, lo que significa que se han creado puestos de trabajo bien remunerados, y que el país se está forjando una reputación como proveedor de productos manufacturados de calidad, en lugar de proveedor de productos baratos. La mayor parte de esto ha sido posible gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata de un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que establecía que no detendrían el comercio entre ellos. El objetivo de este acuerdo era permitir que las naciones comerciaran sin restricciones, lo que hace que el grupo en general sea más rico y también que el continente norteamericano sea más independiente. Sin embargo, como todos los acuerdos, tiene partes buenas y malas. La parte buena es que las empresas pueden trasladar recursos a los distintos países del acuerdo en función de lo que más les convenga. Por ejemplo, gran parte de la agricultura se realiza en Canadá, las administraciones generales crecieron en Estados Unidos y la fabricación se trasladó a México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se creó para ayudar a las empresas a mover productos a través de las fronteras sin tener que pagar aranceles. Esto tenía sentido porque sería más rentable. Sin embargo, esto provocó algunos problemas. Estados Unidos es el eje central del acuerdo y tanto México como Canadá comercian casi exclusivamente con Estados Unidos. Existe cierto comercio entre México y Canadá directamente, pero es muy mínimo. Estados Unidos también tiene una gran industria automovilística y normalmente todas las empresas mencionadas anteriormente fabrican en Estados Unidos. Pero como México ahora no tiene que pagar aranceles para importar coches, a estas empresas les resulta más barato ensamblar coches al otro lado de la frontera. Esto significa que las fábricas de automóviles de Estados Unidos que emplean a ciudadanos se trasladarán, desplazando a los trabajadores. Este es uno de los principales inconvenientes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La razón de que existan cosas como los aranceles y las cuotas de importación es que están ahí para proteger a las industrias y los trabajadores locales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte era un concepto económico fantástico, pero fue una terrible medida proteccionista que hizo que se le calificara como el peor acuerdo comercial de la historia. Esto ha causado mucha incertidumbre a México. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los nuevos incentivos para que las empresas estadounidenses vuelvan a instalarse en el país han causado problemas en la economía mexicana, sobre todo de confianza. Las empresas se muestran reacias a hacer cosas como construir nuevas fábricas o invertir en ID, en un país con el que ni siquiera están seguras de poder comerciar en el futuro. Lo que esto significa es que la inversión crucial que era el apoyo principal de la creciente economía mexicana se ha visto limitada en los últimos años. Ya hemos visto antes que la nación no pide mucho dinero prestado para impulsar el crecimiento por sí misma, así que si la inversión extranjera flaquea, también lo hace México.
Los inversores sabían que el valor del peso subiría o bajaría dependiendo de quién se presentara a las elecciones presidenciales y de quién pudiera ganar en 2016. Esto hizo que el peso oscilara mucho durante la campaña electoral. Esta fue una de las correlaciones más fuertes entre el precio de una moneda y unas elecciones. Todo esto ha provocado que la economía de México empezara a ralentizarse en los últimos 3 años, lo cual es malo para una economía en desarrollo. Las economías en desarrollo necesitan un periodo de crecimiento fuerte y sostenido para desarrollar infraestructuras y convertirse en naciones del primer mundo. México no estaba pidiendo prestado suficiente dinero, lo que puede haber sido algo bueno en estos tiempos más turbulentos. México era como una persona que empezaba a ganar mucho dinero, pero aplazaba la compra de una casa nueva y seguía alquilando su apartamento. Sin duda, durante los buenos tiempos, México no pudo hacer crecer su riqueza tan rápido como otros países que se beneficiaron de sus apalancadas inversiones inmobiliarias. Pero durante los malos tiempos, si el trabajo se ralentizaba y se llevaba menos dinero a casa, habrían estado bien sin el temor de tener que hacer frente al último pago de su deuda. Parece que las cosas podrían estar empezando a cambiar para mejor en México. En este video, hemos hablado de algunos de los beneficios y problemas que han surgido, debido a la poca disposición de los mexicanos a pedir préstamos. Sin embargo, parece que esto podría estar empezando a cambiar. Según datos de 2016, el acceso a la tecnología es una fuerza impulsora del acceso a los servicios financieros. Esto significa que cosas como los préstamos para vivienda están creciendo a un ritmo 5 veces mayor que el crecimiento del PIB. Esto podría significar que México pronto alcanzará al resto del mundo en desarrollo en cuanto a acceso a préstamos. No obstante, mucha gente en México sigue siendo recelosa a la hora de pedir préstamos debido al colapso económico de 2008. Los responsables políticos de México ven que los beneficios del potencial de crecimiento de la nación superan los costes. México tiene las mismas oportunidades de crecer rápidamente como muchas otras naciones del sudeste asiático y del extranjero. El país ya está a medio camino y a medida que crezca, dispondrá de más recursos para abordar los problemas sociales y políticos que posee. La riqueza crea más riqueza, y si México puede superar su dependencia de la inversión extranjera directa e invertir directamente en sí mismo, hay muchas posibilidades de que se convierta en una superpotencia económica moderna. Todo en las finanzas nacionales se afecta mutuamente. A medida que la nación se hace más rica, los ciudadanos tendrán acceso a más tecnología, lo que significa que podrán acceder a cosas como la banca. A su vez, esto significa que podrán disfrutar de beneficios como préstamos hipotecarios y empresariales, lo que hará posible que mejoren su calidad de vida. Esto podría disminuir la tendencia de los viajes al extranjero y aumentar la probabilidad de que las habilidades y experiencia de los ciudadanos sean aprovechadas en el país. De esta forma, el país tendrá la capacidad de crecer, desarrollarse y finalmente devolver esa riqueza a las personas que la hicieron posible. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.